La propiedad privada es un derecho de gran importancia en nuestra sociedad. De hecho, viene consagrado en el artículo 33 de la Constitución española y goza de una amplia protección jurídica. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, tiene un límite. Ese límite viene dado por lo que se denomina utilidad pública o interés social. Por ejemplo, la construcción de una carretera, una autovía, una obra hidráulica, una línea de alta velocidad. Cuando se ha producido la declaración de utilidad pública o interés social por parte de la Administración porque existe un proyecto que se considere de suficiente relevancia o suficientemente beneficioso para la gran mayoría de la sociedad como para justificar una expropiación, se produce la determinación de los derechos y bienes de los que sus titulares van a verse privados como consecuencia del procedimiento expropiatorio. Se tiene que proceder igualmente a la publicación de la relación de esos bienes y derechos afectados y se tiene que conceder un plazo de 15 días para que los propietarios puedan llevar a cabo las alegaciones que entiendan oportunas. Lo primero que un propietario afectado en un procedimiento expropiatorio se pregunta es ¿por qué motivo mi propiedad? ¿Por qué precisamente mi finca es la que se tiene que expropiar y no cualquier otra? En este punto tenemos que decir que cualquier expropiación tiene que ir forzosamente precedida por la existencia de un plan especial o al menos por un proyecto debidamente aprobado que justifique la necesidad de ocupar determinados y concretos terrenos para llevar a cabo la ejecución del proyecto de que se trate. Tenemos que decir que en el trámite de alegaciones al que acabamos de hacer referencia tiene gran importancia, entre otros motivos porque es precisamente en ese momento cuando el propietario afectado puede proponer con ciertas probabilidades de éxito alternativas diferentes a las inicialmente establecidas por el proyecto expropiatorio, ubicaciones distintas a las zonas de ocupación y todo ello en un momento en que es técnicamente posible todavía porque todavía no se han iniciado la ejecución de las obras de construcción. Esto resulta tremendamente importante porque puede concluir con la desafectación de la finca, es decir, ya no nos veríamos afectados por el procedimiento expropiatorio que en definitiva es lo mejor que podría ocurrir. En cualquier caso, esta solicitud en este momento sería viable porque, como ya hemos comentado, en el momento en el que esa solicitud se haga con posterioridad, cuando las obras de ejecución ya se han iniciado, esa petición probablemente con toda seguridad decaería por la propia mecánica del proceso constructivo. Otra cuestión bastante importante a tener en cuenta en la fase inicial de alegaciones a la que estamos haciendo referencia es la acreditación de la titularidad. Cualquier proyecto constructivo se plantea sobre la base del parcelario catastral, es decir, sobre la finca del catastro, por lo que los inicialmente citados como titulares afectados son aquellos que en la base de datos del catastro aparecen como propietarios. Pero sin embargo, para la continuación del procedimiento y lo que es más importante, para la resolución del mismo y la conclusión con el pago de la correspondiente indemnización, la Administración nos va a exigir que exista total identidad entre el titular catastral y el titular registral. Igualmente, nos va a exigir que no existan discrepancias relevantes en cuanto a superficie o lindero entre catastro y registro de la propiedad. Antes de entrar en el análisis de lo que se denomina justiprecio, que no es otra cosa que la indemnización que recibe cualquier afectado en un procedimiento expropiatorio como consecuencia de la privación de sus bienes, tenemos que distinguir entre si el procedimiento expropiatorio se lleva a cabo por la vía ordinaria o bien por la vía de urgencia. La distinción es bastante importante porque en el procedimiento ordinario, en primer lugar, se determina la indemnización que se le paga al expropiado, se le paga y posteriormente se ocupa la finca, es decir, se determina el precio, se paga y se entra en la finca. Sin embargo, en el procedimiento de urgencia ocurre todo lo contrario. Primero se ocupa la finca y luego se determina el precio y posteriormente ya se paga. Tenemos que decir que lamentablemente la Administración en los últimos años viene haciendo un uso en prácticamente casi la totalidad de procedimientos expropiatorios que lleva a cabo de esta vía de urgencia, cuando realmente en casi la mayoría de las ocasiones, casi la totalidad de las ocasiones, esa urgencia no está justificada de ninguna manera. Entrando ya en lo que es quizá el punto que más interese a cualquier afectado por un procedimiento de expropiación, que es la determinación del justiprecio, es decir, de la indemnización que va a recibir, tenemos que señalar que si no hay un acuerdo entre el propietario afectado y la Administración, se tiene la obligación de presentar
un documento que se denomina hoja de aprecio. Es un documento que tiene una relevancia especial porque es a través del mismo el propio afectado tasa, le da un importe a los bienes y derechos y elementos que él considera afectados por la expropiación. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un documento que conviene elaborar muy concienzudamente, pero sobre todo, por encima de todo, individualizadamente para cada caso concreto. ¿Por qué? Porque en el mismo se tienen que incluir todos y cada uno de los elementos y conceptos que el propietario afectado considere que deben ser indemnizados como consecuencia de la expropiación. No pensemos solamente en el valor del suelo y en el valor de las construcciones, que es lo que tradicionalmente tenemos en mente. Pensemos, por ejemplo, en la pérdida de cosecha, en la pérdida de un arrendamiento, en la pérdida de las mejoras que ya hemos introducido en la finca, en las que hemos invertido en la finca antes de que se inicie el procedimiento de expropiación. Pensemos también que se nos hace una expropiación parcial y se nos quedan unos restos de finca que ya no podemos seguir utilizando. En este caso podríamos plantearnos incluso solicitar la expropiación total de la finca, porque la conservación de los restos nos resulta antieconómica. Piénsense en una explotación agraria. Todas estas cuestiones deben ser plasmadas en la hoja de aprecio. Finalmente tenemos que señalar que una vez que se ha determinado el justiprecio, es decir, el importe de la indemnización que va a recibir el afectado, la Administración tiene un plazo de 6 meses para pagarlo. Si no lo paga en ese plazo de 6 meses, comienzan a devengarse intereses. Y tenemos que decir también que desgraciadamente la Administración suele pagar intereses porque suele retrasarse en el pago de los justiprecios. Finalmente, concluir señalando que el procedimiento expropiatorio es bastante complejo, por lo que conviene conocerlo en profundidad, y ello al objeto de garantizar la correcta defensa de los intereses del expropiado para concluir con una correcta indemnización de todo lo que realmente se ve afectado para el propietario y con la adopción de las medidas, de todas las medidas que él considere accesorias para conseguir un único fin, que no es otro que realmente se vea compensada caso por caso, de manera individualizada, una pérdida tan grave como puede ser la de una propiedad, la de la propiedad de un bien o derecho que uno ha adquirido con mucho esfuerzo a lo largo de toda su vida.